Muchas gracias por este espacio para poder contar lo que pasó el martes en Barker y Villa Cacique, que fue la segunda asamblea de presupuesto participativo. A mi criterio personal, una jornada maravillosa. Se acercaron alrededor de 120 vecinos a participar, prácticamente duplicando, eran 74 en la anterior. Bueno, se modificó un poquito la composición, muchos vecinos nuevos, lo cual nos alegró un montón. Se presentaron al momento 14 proyectos. Digo al momento porque se extendió una semanita más para hacer algunas adecuaciones, había algunos proyectos similares que podrían unificarse, así que se les dio a los vecinos una semanita más de readecuación. Todo lo que se presentó fue muy interesante y más allá de lo interesante, porque hubo proyectos productivos, hubo un proyecto de salud donde se plantearon las cosas que hacían falta o que estaban en falta en la comunidad, ambulancias que se presentaron por 2 lugares diferentes. Me parece excelente que la gente pueda decir dónde considera que deberíamos mejorar como gestión, como comunidad, como vos quieras, o cuáles son las necesidades primarias que tiene. También se propusieron cocinas comunitarias, hubo 2 proyectos bastante similares, uno muy interesante que se hizo entre el espacio de la Vía y la Asamblea Feminista, la inclusión de las mujeres que sufren violencia de género. O sea, los proyectos muy bien armados, muy interesantes, con una perspectiva muy novedosa, muy creativa. Hubo otro proyecto productivo para baldosas de plástico, la reutilización, ¿no?, de los desechos de la planta de reciclaje. Bueno, un semáforo, insisto, en salud, varias cuestiones que los vecinos consideran que son a mejorar o necesidades de la unidad sanitaria que hay en Barker. Otro proyecto de asfalto, pero con generación de planta hormigonera. En la página que se habilitó desde el municipio, que se hizo para presupuesto participativo, que lo van a ver en una pestañita en la página oficial del municipio de Benito Juárez, para que todos los vecinos y de todo el partido lo puedan ver. Y bueno, ahora pasamos a otra instancia, que es la de análisis, la de valorización, porque hay que darle un valor económico, porque el presupuesto es importante para este año, son un poquito más de 38 millones aproximadamente, pero igualmente tiene un tope. Entonces, bueno, hay que valorizarlo para que después se socializan esos proyectos con los vecinos y finalmente la comunidad decida cuáles son los que se van a llevar a cabo en esta oportunidad. Tenemos que tener en cuenta que esto va a ser todos los años, lo que por ahí no se concrete en esta podrá ser en la otra, y bueno, en esta oportunidad lo podían hacer en forma personal o lo podían enviar con algún vecino que represente el proyecto. Algunos fueron deseosos de hablar en la asamblea y otros lo presentaron en papel y se le dio lectura, pero lo que más aceptación tuvo, y eso nos alegró mucho, fue la presentación del proyecto a través de la página. Cuando uno ingresa a la página tiene la posibilidad de ingresar el proyecto, entonces le envía a la página un recibido al vecino y ya los teníamos incorporados. Nosotros ya teníamos las impresiones de cada uno de los proyectos, pero lo interesante es eso, que en esta instancia posterior, que es donde la comunidad tiene que tomarse el trabajo de decidir, de pensar, de valorizar según el sentir y la necesidad de cada uno, va a poder tener acceso en esta página oficial a todos los proyectos que se presentaron. La que sigue justamente en la valorización no hay fecha, porque se va a hacer lo antes que se pueda, pero tenemos que tener en cuenta que hay proyectos, por ejemplo, de adquisición de algo que es sencillo, uno presupuesta y puede determinar tal proyecto tiene esta valorización económica. Pero cuando hablamos de obras o cuando hablamos, por ejemplo, las chicas de la instalación de la cocina comunitaria manifestaron incluso en la asamblea que no habían podido valorizar porque dependía si el municipio tenía un terreno, si había que adquirir, si había que concesionar, depende, ¿no? Hay proyectos que todavía hay algunas cuestiones para definir, con datos que obviamente los vecinos no tienen, porque es lógico, y bueno, esos proyectos, a mi criterio, van a tardar un poquito más en tener como una forma completa, porque hay más cuestiones que analizar. Cuando uno tiene un proyecto, tenemos una cuestión económica, tenemos una cuestión legal, también, que es si en tal terreno se puede, si en tal no, si es parte del municipio, porque a veces uno tiene la idea, pero resulta que el espacio no pertenece. Y después tenemos otra cuestión que son los organismos superiores. Hay proyectos que dependen de habilitaciones, de otro organismo. Bueno, entonces todo eso hay que lograr armar, diríamos, el proyecto completo, con todas sus aristas. Ese tipo de proyectos lleva más tiempo.
Posteriormente, el vecino puede votar 3 proyectos, ¿sí? Se va a hacer en forma ponderada, el que tiene el primer voto tiene 3 puntos, el segundo, así después se suman y gana el proyecto que corresponde hasta que se agote el total del dinero a utilizar. Es una votación bastante compleja, porque es una votación ponderada, pero bueno, la explicaremos con detenimiento. Tomamos la decisión de en esta primer acercamiento con el presupuesto participativo ir explicando en detalle a medida que se van dando, porque si no es como mucha información y se torna confusa. Entonces, bueno, tenemos que tener claro que se hizo la informativa, se hizo la segunda asamblea que dice la ordenanza que es para presentación de proyectos, vamos por la tercera de valorización y exposición y después hablaremos de la cuarta que es la forma de votación.